lo que nosotros vamos a ver hoy, dijimos, es transformar en producto una suma y resta. O sea que nosotros cuando tenemos una suma y resta, generalmente no se puede simplificar ni hacer nada. Pero si nosotros tenemos expresado en forma de multiplicación, sí se puede simplificar. Y también podemos expresar, transformar en producto siempre que nosotros tengamos funciones iguales. O sea, se fijan que acá tenemos coseno y acá también tenemos coseno. No tiene que ser iguales los ángulos. De repente pueden ser iguales los ángulos, pero no es necesario que sean iguales los ángulos. Las funciones trigonométricas sí tienen que ser iguales. Bueno, entonces acá tengo una resta. Entonces en mi lista de fórmulas voy a buscar cuál es el que le corresponde a coseno de alfa menos coseno de beta. O sea, esto sería alfa y esto sería beta. Bueno, entonces mi fórmula me dice que es menos 2 por seno de alfa más beta, o sea, 75 grados más 15 grados sobre 2, por seno de alfa menos beta sobre 2. Entonces, ¿qué hago ahí? Lo que voy a hacer es resolver lo que tengo. Recuerden que esto es el ángulo de la función trigonométrica. Entonces resuelvo. Primero sumo 75 grados más 15 grados. ¿Cuánto me da? 90 grados. 90 grados. 90 grados sobre 2. Por seno de 75 grados menos 15 grados. ¿Cuánto me da? 60, profe. 60 grados. Entonces 60 grados sobre 2. Esto es el ángulo, esto es el ángulo. Entonces quiere decir que esto sí puedo simplificar. Entonces, menos 2 seno de 45 grados por seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros llegamos acá, tenemos que ver si tenemos ángulos particulares. ¿Cuáles eran los ángulos particulares? 30, 45 y 60 grados. 60. Y entonces acá tengo seno de 45 grados, entonces tengo que reemplazar por su valor exacto. Y su valor exacto es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por seno de 30 grados, ¿cuánto era el valor de seno de 30 grados? Un medio. Un medio. Bueno, entonces acá, como acá tengo todo multiplicación, entonces puedo simplificar. Entonces al final mi resultado es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, para que nosotros podamos transformar en producto, tenemos que tener funciones iguales. Funciones, no ángulos iguales. Entonces, las funciones tienen que ser iguales. Puede ser una suma o puede ser una resta. Y de acuerdo a eso yo voy aplicando. Entonces, tengo, esto es alfa y esto es beta. Entonces voy aplicando, en este caso menos 2 seno de alfa más beta sobre 2. Por seno de alfa menos beta sobre 2. Primero sumo y luego divido. Primero resto y luego divido. Entonces acá se simplifica y me queda menos 2 seno de 45 grados por seno de 30 grados. Y después reemplazamos. A veces los ángulos no son ángulos particulares. Vamos a suponer que salga seno de 20 grados o coseno de 20 grados. Entonces dejo nomás mi resultado en
seno de 20 grados o coseno de 20 grados. Profe. La función coseno, porque ¿qué significaba el prefijo co? Creo que era opuesto. Complemento era, profe. Complemento. Bueno, entonces la función coseno es complemento de la función seno. Entonces, eso quiere decir que acá va a ser seno de 50 grados más seno de 40 grados. ¿Por qué? Porque la función coseno es el complemento de la función seno. Entonces va a ser seno de 40, que es lo mismo que convirtamos todo a coseno. Si convertimos todo a coseno, sería entonces coseno de 40 grados. O sea, de las dos formas está bien. O pasar todo a seno o pasar todo a coseno. Entonces, como acá yo pasé toda la función seno, entonces le voy a aplicar la primera fórmula, que es 2 por seno de alfa más beta. Alfa es 50 grados, beta es 40 grados, sobre 2. Por coseno de alfa menos beta, sobre 2. Entonces esto va a ser 2 por seno de 50 más 40, ¿cuánto me da? 90. 90 grados. 50 menos 40, ¿cuánto me da? 10. 10 grados sobre 2. Entonces acá simplificamos. Entonces va a ser 2 seno de 45 grados por coseno de 5 grados. Y acá tenemos seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Y acá es donde coseno de 5 grados. 5 grados no es un ángulo particular. Entonces va a ser directo por coseno de 5 grados. 2 con 2 se simplifica. Raíz cuadrada de 2 por coseno de 5 grados. Entonces ahí está nuestro resultado. Pero para que podamos aplicar nuestra fórmula, sí o sí tenemos que convertirlo todo en función a una sola función trigonométrica. Y como les dije, se puede pasar todo a seno como yo hice acá, o todo a coseno. Si fuera todo a coseno, sería coseno de 40 grados. Y el mismo resultado tiene que salir. Profe, ¿por qué se le resta 10? Bueno, a ver, ¿cuál de las fórmulas vamos a aplicar acá? La segunda fórmula. La segunda, profe. La segunda. Entonces acá tenemos seno a 240 grados. Entonces esto es alfa. Esto es alfa y esto es beta. Entonces tenemos, va a ser 2 por seno de alfa menos beta. Entonces 240 grados menos 30 grados sobre 2 por coseno de 240 grados más 30 grados sobre 2. Recuerden que esto es el ángulo de la función trigonométrica, por eso no puedo simplificar este 2 con este 2. Entonces tengo después 2 seno de 240 grados menos 30 grados, ¿cuánto me da? 210 grados. 210 grados sobre 2 por coseno de 240 grados más 30 grados, ¿cuánto me da? 270. 270 grados sobre 2. 2 por seno de 210 grados dividido 2, ¿cuánto me da? 105. Y 270 grados dividido 2, ¿cuánto me da? 135. 135 grados. Bueno,
Y acá es donde nosotros tenemos ángulos mayores que 90, o sea, son ángulos que no están en el primer cuadrante. Entonces tenemos que hacer la reducción al primer cuadrante. Y acá tenemos la función seno. Cuando el ángulo está en el primer cuadrante, ¿cuál era la fórmula que teníamos que hacer para la reducción? No, ahora restarle 180. Es 180 menos el ángulo es. Entonces va a ser seno de 180 grados menos 105 grados. Pero acá, como la función está en el segundo cuadrante y seno en el segundo cuadrante tiene signo positivo, por eso acá está positivo. La función coseno en el segundo cuadrante tiene signo negativo, entonces 180 grados menos 135 grados. Entonces acá va a ser 2 por seno de 180 grados menos 105 grados, ¿cuánto me da? 75. Excelente, 75 grados. Menos coseno de 180 grados menos 135 grados, ¿cuánto me da? 45. Muy bien, 45 grados. Y se fijan que acá todos se están multiplicando. Acá tengo signo más, signo menos. Entonces más por menos es menos. Seno de 2, seno de 75 grados por coseno de 45 grados. ¿Cuánto vale coseno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Acá puedo simplificar porque todos se están multiplicando. Entonces mi resultado final es menos raíz de 2 seno de 75 grados. Y como seno de 75 grados no es un ángulo particular, entonces dejo así el resultado. Entonces, atiendan bien lo que pasó acá, chicos. Nosotros hicimos toda la resta, toda la suma y la división, ¿sí? Y ahí recién, como el ángulo salió un ángulo que no era en el primer cuadrante, ahí recién voy a hacer mi reducción al primer cuadrante. No es que lo voy a hacer antes, sino que una vez que sumo todo, resto, divido, y ahí recién, si es necesario, porque a veces no es necesario reducirlo al primer cuadrante. Y cuando yo hago la reducción al primer cuadrante, me tengo que fijar en qué cuadrante cae el ángulo, porque de acuerdo al cuadrante yo tengo que tener en cuenta los signos de las funciones trigonométricas. Porque recuerden que si pongo mal el signo, todo el resultado está mal. No es el signo nomás, es el signo luego. Transformar en producto. Por eso les decía al inicio de que muchas veces teniendo una suma o una resta no se puede simplificar. Necesitamos que esté en forma de multiplicación. Entonces, recurro a mi fórmula. Acá tengo las dos funciones, son iguales. Entonces, aplico la fórmula para la diferencia del coseno, que es menos 2 seno de alfa más beta. A más B sobre 2. Todo esto es el ángulo de la función trigonométrica. Por seno de A menos B sobre 2. Y ahí ya no puedo hacer nada. Ahora vamos acá al denominador, que sería 2 seno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. O sea que todo esto es el ángulo de la función trigonométrica. Esto es el ángulo, esto es el ángulo, esto es el ángulo y esto es el ángulo. Entonces, si yo me fijo acá tengo 2 y tengo 2, puedo simplificar.
Acá en el numerador tengo seno de A más B sobre 2. Acá también tengo seno de A más B sobre 2. Todo esto con todo esto se simplifica porque son iguales. Entonces, ¿y después qué hago? Acá tengo seno sobre coseno. Y seno sobre coseno, ¿a qué función trigonométrica era igual? Tangente. 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 Pero los ángulos tienen que ser iguales y los ángulos son iguales. A menos B sobre 2. Acá yo tengo que el numerador tiene signo negativo, el denominador tiene signo positivo. Entonces, más sobre menos me da menos. Entonces, mi resultado es menos tangente de A menos B sobre 2. Y ahí está resuelto mi ejercicio.